buenas noches a todos, este es June News, el único programa donde aprenderás de mecánica de fluidos 1. Antes de presentar la serie de grupos, vamos a entrevistar al profesor Sergio Silva, que nos viene a hablar un poco acerca de la importancia de este proyecto. Profesor Sergio, ¿cuál es la importancia de este proyecto? El estudio de la mecánica de fluidos tiene complejidades que en muchos casos se hace difícil resolver. Este proyecto pretende, para los integrantes de esta corte y de las cortes sucesivas, sembrar una metodología que permita una comprensión más directa de los fenómenos que estamos estudiando en la materia. Pretendemos establecer un banco de proyectos similares a este que permitan a todos los estudiantes una fácil y rápida comprensión de todos los elementos que vamos a estudiar en la materia. Profesor Sergio, ¿cuál es la importancia de abordar estos temas en los videos? En el programa de la materia mecánica de fluidos 1 de la Universidad Nueva Esparta se hace un enfoque muy claro que cubre la parte de la hidrostática y la parte de la cinemática dentro de la mecánica de fluidos. La parte de la hidrostática contempla el estudio de fluidos que se encuentran en estado de reposo. La parte de cinemática, por el contrario, estudia los fluidos que se encuentran en movimiento. En el caso de la hidrostática, vamos a abordar temas que van desde la variación de las presiones de cuerpos que se encuentran sumergidos, el estudio de efectos no viscosos, el estudio de elementos como por ejemplo los gatos hidráulicos, y en el caso de la cinemática vamos a estudiar formulaciones que tienen que ver con la ecuación de Bernoulli, el efecto Venturi y otros elementos. Según su opinión, ¿cuál es la importancia de las clases en línea? Hablar de educación a distancia es hablar de educación virtual. La virtualidad es el método de educación del futuro. Cuando nos enfrentamos a procesos educativos que no requieren de presencia física, estamos hablando, digamos, de métodos alternativos muy evolucionados. Y en nuestro caso, por condiciones muy particulares que se dan en nuestro país, hemos decidido como una herramienta de apoyo al estudiante involucrarnos con los estudios a distancia. Los estudios a distancia nos han demostrado en nuestra materia específicamente que sí se puede, que la valoración en principio de la herramienta y de la mecánica de estudio, si se quiere, tiene que ver en buena parte con el rompimiento de algunos esquemas tradicionales que tenemos en cuanto a cómo debe ser el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero la realidad es otra. La realidad nos dice que el manejo adecuado de herramientas, que la comprensión y la aceptación de las potencialidades de la educación a distancia y de la virtualidad de la educación son elementos muy positivos que permiten, y que en este caso nosotros nos permitieron desarrollar un semestre de manera positiva, y que nos dicen que definitivamente es una forma que debemos evaluar, debemos tener presente para en el futuro tomar en cuenta acerca de la evolución de lo que van a ser los procesos de educación en nuestro país. Ahora, démosle la bienvenida al grupo número 1. Vamos a presentarles ahora el Club de Ciencias de la Universidad de Nueva Esparta. La primera invitada de esta noche es Valeria Bracamonte. Valeria, ¿de qué trata tu primer experimento? En el primer experimento se deben llenar 2 vasos de vidrio con agua y uno de ellos debe estar previamente tapado con una malla mosquitera. Entonces, al tapar ambos recipientes con el cartón, se voltean y al retirar el cartón, el agua que esté en el primer recipiente cae al suelo. Sin embargo, el envase que tiene la malla mosquitera conserva el agua. ¿Y por qué no se cae el cartón en el primer recipiente? Bueno, Vito, en el primer recipiente actúa la presión atmosférica, que es la presión que la atmósfera ejerce sobre la superficie terrestre.
y esta empuja hacia arriba con una mayor fuerza que la que el agua empuja hacia abajo. Eso hace que el cartón se mantenga adherido al recipiente y que el agua, por lo tanto, caiga cuando se retira este y, por supuesto, cae al suelo es por efecto de la gravedad. ¿Y qué sucede en el segundo recipiente? ¿Hay algo que influye? En el segundo actúa la tensión superficial, que es esa fuerza que mantiene unidas las moléculas de agua. Y aunque es una fuerza muy pequeña, va a aumentar al dividirla en pequeñas áreas, como los cuadritos que tiene la malla mosquitera. Entonces esto hace que la fuerza aumente de tal manera que pueda soportar el peso del agua. Y al inclinar el vaso un poco, se rompe la tensión superficial porque se coloca todo el peso del agua en un área mucho menor. ¡Qué excelente experiencia! ¿Y qué nos traes en el segundo experimento? En el segundo experimento se coloca aceite de oliva congelado en aceite líquido y agua congelada en agua líquida. Y vemos que el aceite, cuando se introduce dentro del recipiente, se hunde y el agua congelada, por el contrario, flota. ¿Y a qué se debe que el agua flote y el aceite se hunda? Sí, Vito, lo que pasa es que el agua tiene la particularidad de que se expande cuando se congela. El aceite, por el contrario, se comprime. Si recordamos que la densidad es masa entre volumen, al expandirse el agua, aumenta su volumen. Esto ocasiona que haya una disminución en su densidad. Por lo tanto, cuando se coloca en el agua líquida, este flota. Por el aceite, por su parte, al comprimirse, disminuye su volumen y aumenta su densidad. Por eso es que se hunde en el aceite líquido. Muchas gracias, Valeria. Ahora viene la segunda integrante, que se llama Odalis. Cuéntanos, Odalis, ¿qué nos traes hoy? ¿Qué tal, Vito? Estoy súper contenta por esta oportunidad y por poder formar parte de este proyecto y este segundo segmento. ¿Qué es la presión atmosférica y qué es la densidad? La presión atmosférica es una fuerza por unidad de superficie que ejerce el aire sobre la superficie terrestre. Esta, en un punto, coincide numéricamente con el peso de una columna estática de aire de sección recta unitaria, que se extiende desde este punto hasta el límite superior de la atmósfera. Y como densidad, Vito, podemos entender que es toda masa entre volumen. ¿Y tu experiencia de qué trata? En este experimento, cuando la copa de agua la tapamos y la volteamos, observamos cómo la atmósfera, debido a la gravedad, ejerce una presión que tiene la particularidad de no ser ejercida solo hacia abajo, sino que actúa en varias direcciones y sobre todos los objetos sobre la superficie terrestre. Entonces, al voltear el envase con agua, con la carta, vemos cómo la carta recibe gran ayuda de la presión para detener el agua, ya que la presión atmosférica, Vito, ejerce una fuerza mayor que la que ejerce el agua. Esta es la razón por la que el agua y el aire no caen al suelo. ¿Y por qué un fluido queda sobre el otro en tu experimento? En respuesta a tu pregunta, en la segunda parte del experimento, cuando colocamos el envase con agua sobre el envase con aceite y retiramos la carta, vemos que tenemos dos sustancias invisibles, es decir, que no se mezclan de forma homogénea y por lo tanto siempre va a quedar uno sobre el otro, quedando el menos denso en la parte superior y el más denso en la parte inferior. Ahora, Diana, te damos la bienvenida al programa. Cuéntanos, ¿qué utilizaste en tu experiencia de laboratorio? Muy agradecida por tu invitación, Vito. Yo esta vez voy a hablar de dos experimentos. En el experimento utilizaremos la prensa hidráulica para elevar a una persona de 70 kilogramos aproximadamente. ¿Cómo es posible levantar a alguien con tanta facilidad? Bueno, Vito, una prensa hidráulica es un mecanismo con vasos comunicantes, impulsados por pistones de diferentes áreas. Es por esto que yo al soplar mediante la manguera, que tiene un área menor, en el área mayor, que es la bolsa, se expande toda la fuerza y eso hace que la persona se eleve tan fácilmente. Ahora, háblanos de tu segundo experimento. En este segundo experimento vamos a encontrar distintos fluidos, que es la miel, el jabón líquido, el aceite y el alcohol. Ninguno se va a mezclar por sus diferentes densidades. El más denso se va al fondo y así sucesivamente hasta el menos denso, que es el alcohol. Como observamos en los experimentos, hay unos objetos que quedan flotando en diferentes tipos de líquidos. Esto depende del peso del objeto, de la densidad del fluido
para que quede flotando. Fue un placer compartir mi experiencia con ustedes. Qué experiencia tan bonita, Diana. Ahora viene Román, el cuarto integrante del grupo 1. Román, ¿qué es presión atmosférica? Bien, la presión atmosférica es el peso que ejerce el aire de la atmósfera como consecuencia de la gravedad sobre la superficie terrestre. Como podemos ver, la presión ejercida por la atmósfera se debe al peso de la misma y su valor es de 1001 pascal, o lo que es igual a una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. Ok, ¿y qué es un barómetro? Ok, este aparato funciona expresando los términos de la altura de la columna de mercurio, sección transversal unitaria y 750 milímetros de alto. Este valor estándar equivale, como dije anteriormente, a una atmósfera o a 760 milímetros de mercurio y se puede llamar Thor un 760avo de una atmósfera estándar. Es importante destacar que cuando Torricelli hizo este experimento por primera vez, él comprobó que la atmósfera ejerce una presión que impide que todo el mercurio salga del tubo. Cuando la presión atmosférica iguala a la presión ejercida por la columna de mercurio, el mismo ya no puede salir del tubo. ¿Qué factores afectan la presión atmosférica? Bueno, son varios los factores que pueden afectar la presión atmosférica. Entre ellos tenemos la altura, que dice que a mayor altura hay menor presión atmosférica y viceversa. También las altas temperaturas conllevan a que el aire sea caliente, pese menos, ascienda y la presión baje. Y la humedad funciona igual que la altura, a mayor humedad, menor presión. Ok, ahora háblanos de tu segunda experiencia en el laboratorio. Bien, en los experimentos presentados vemos que el líquido es aspirado dentro del vaso. Esto explica el factor asociado a la temperatura. La presión disminuye y en este caso varía la altura del agua para tratar de igualar la presión en el exterior, que es la presión atmosférica. Por otro lado, al experimento del globo lo que hicimos fue ponerle aire a presión ejercida por nosotros, el cual va a generar en la parte inferior del envase un vacío. Este vacío, al estar tapado, va a impedir la salida del aire. Cuando abrimos el orificio, vemos que la presión en el interior se iguala a la del exterior y el aire sale fácilmente. Gracias, Román. Ahora viene el último integrante, se llama Richard Herrera, y nos viene a hablar acerca de su experiencia de laboratorio. Hola Richard, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia en el laboratorio? Me alegra mucho, Vito, tener la oportunidad de explicar mi experimento en el programa. Vito, como todos sabemos, el fuego necesita oxígeno para su combustión. Es por esto que al tapar la botella con el huevo, el papel encendido deja de recibir oxígeno. Y una vez que el papel acaba con el oxígeno que está dentro de la botella, se apaga. Esto hace que se produzca una disminución de la temperatura, por lo tanto, el aire que se encuentra fuera de la botella ejercerá una mayor presión que el que se encuentra dentro y empujará el huevo hacia su interior. El huevo, gracias a la flexibilidad que le ha proporcionado la cocción, podrá fácilmente modificar su forma para introducirse poco a poco dentro de la botella, sin romperse. Muchas gracias al grupo número 1 por sus excelentes experiencias. Ahora volvemos con el grupo 2, no se muevan. Y volvemos con el grupo número 2. Liz, ¿cómo estás? No, bueno, para mí es un placer estar con ustedes aquí. Bueno, ¿y qué nos podrías decir acerca de qué es un fluido? Bueno, podemos definir un fluido como una sustancia que cambia su forma continuamente, siempre que se someta a un esfuerzo cortante. Se pueden clasificar en gases y en líquidos. Ok, ¿y cuáles serían sus características y de qué forma lo usamos en ese experimento? Son varias, pero la más relevante es la compresibilidad y la incompresibilidad de los fluidos. Para esto podemos implementar un experimento, donde tendremos dos inyectadoras. Una la vamos a llenar con líquido y la otra la vamos a llenar con aire, simulando de que representan los gases. Entonces, agarramos la inyectadora llena de aire y le tapamos el orificio de la salida. Accionamos el pistón de la inyectadora y notamos que el aire se comprime. Esto quiere decir que los gases son compresibles. A cambio, hacemos este mismo procedimiento a la inyectadora del líquido y vemos que esta no se comprime por cualquier fuerza que le puedas aplicar. Esto quiere decir que los líquidos son fluidos incompresibles.
¿Y qué es eso llamada presión hidroestática? Podemos decir que es la presión que el peso de un fluido en reposo puede llegar a provocar. Se trata de la presión que experimenta un elemento por solo el hecho de estar sumergido. Sus funciones siempre es buscar el equilibrio en un fluido de reposo, así que las direcciones vectoriales van a estar en equilibrio. Entonces podemos decir que la presión hidrostática es igual a la fuerza aplicada sobre el área donde ésta se aplica. También podemos decir que la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión relativa. Ok, interesante. Ahora, ¿qué nos dice el principio de Pascal? Bueno, nos dice que la presión ejercida sobre un fluido incompresible y en equilibrio dentro de un recipiente se transmitirá con igual intensidad en todas las direcciones y en todos sus puntos. En resumen, la presión siempre es constante. Esto lo podemos verificar mediante un experimento. Agarramos una pasta de dientes y la accionamos con una cierta presión y vemos que la reacción del fluido es actuar con la misma fuerza y presión en toda la parte del fluido. ¿Y qué más nos puedes decir, Liz, para complementar? Bueno, un elevador hidráulico es básicamente una máquina que nos permite amplificar la intensidad de la fuerza. Y gracias al principio de Pascal se puede crear este tipo de sistema, que al aplicar una fuerza mínima puede multiplicarse para obtener una fuerza mayor. Algunos de los ejemplos son los gatos hidráulicos, los frenos, entre muchos más equipos hidráulicos. También para verificar esto podemos hacer un experimento con dos inyectadoras de diferentes émbolos o diferentes diámetros. Usamos las dos inyectadoras, la unimos mediante una manguera y pasamos un fluido de la inyectadora mayor hacia la manguera hasta que llegue al borde de arriba, donde le sacamos todo el aire que contenga la manguera. La unimos a la otra inyectadora de menor émbolo. Si notas que presionamos el pistón del émbolo mayor, se va a generar la misma fuerza en el émbolo menor, igual viceversamente. Gracias, Liz. Ahora la segunda integrante es Gabriela Carnicero y nos viene a explicar cómo funciona el elevador hidráulico. Pero antes, Gabriela, ¿nos podrías explicar cómo es el proceso de elaboración de este elevador hidráulico? Hola Víctor, no vale, de verdad que estoy muy emocionada de venir a tu programa y poder explicarles a todos ustedes y compartir con todos ustedes nuestra increíble experiencia en la elaboración de este proyecto. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, lo primero que hay que hacer antes de comprar todos los materiales es dibujar un buen sketch de cómo quieres que sea el elevador. Para después diseñar el circuito hidráulico, ya que al tener este diseño, esto nos indicará qué válvulas vamos a necesitar y cuántas vamos a necesitar de cada una. En un sistema de elevador hidráulico, las válvulas cumplen un rol muy importante, ya que nos permiten dirigir el fluido hacia donde lo necesitemos. Aparte de las válvulas, también tenemos las jeringas, con sus respectivos émbolos, los cuales cumplen la función en este proyecto de un pistón hidráulico. Y tenemos el depósito, que también es muy importante porque abastecerá las jeringas alimentadoras y drenarán las jeringas elevadoras. De esta forma se completará el ciclo hidráulico. Y en general esto es lo más importante en la elaboración de este elevador hidráulico. Wow, qué interesante todo este proceso de elaboración de un elevador hidráulico. Ahora que ya sabemos todo esto, Gabriela, me gustaría que nos explicaras cómo funciona este extraordinario elevador hidráulico. Dijimos que teníamos 2 jeringas alimentadoras y 4 jeringas elevadoras. Primero comenzamos con la jeringa de 3 cc, que es la de menor diámetro. Al presionar este pistón hidráulico vamos a hacer una mínima fuerza que nos permitirá el ascenso del elevador, multiplicando su fuerza. Con la fórmula de Pascal podemos despejar esta multiplicación de la fuerza, hallando el área de las 3 jeringas de diferentes dimensiones. Entonces, dividimos el área total de las jeringas elevadoras de 20 cc entre el área de la jeringa de 3 cc. Eso lo multiplicamos por la fuerza que estoy aplicando a esta jeringa. Esto quiere decir que la fuerza que estoy multiplicando en el elevador va a ser de 9,47.
Este mismo proceso lo vamos a aplicar con la jeringa de 10 cc. La única diferencia es que como esta jeringa es de mayor diámetro, la fuerza que vamos a aplicar será mayor. Porque Vito, como ya sabemos, presión es igual a fuerza sobre área, entonces a mayor área, mayor fuerza tendremos que aplicar. Ahora, también tenemos que la fuerza que se va a multiplicar en el elevador va a ser menor, porque al hacer otra vez la fórmula de Pascal, ya sabemos que al dividir el total de las jeringas, el área total de las jeringas elevadoras entre el área de la jeringa de 10 cc, vamos a recibir una fuerza un poco menor comparada a la que recibimos anteriormente. Y como resultado, Vito, en la elevación solamente se va a multiplicar 4,94 en la fuerza. Vito, antes de que se acabe el programa, me gustaría decirte un dato curioso que aprendimos en este proyecto. Por supuesto, Gabriela, cuéntanos, ¿qué es ese dato curioso? Bueno, resulta que haciendo investigaciones de equipos hidráulicos, conseguimos un gato hidráulico que utiliza 2 pistones de diferentes diámetros. No entendíamos la función de estos cilindros, pero nos dimos cuenta que el gato hidráulico elevaba con más rapidez que otros gatos hidráulicos que no utilizaban esos 2 cilindros. Entonces, mi compañera y yo quisimos ver qué pasaba si utilizábamos las 2 jeringas alimentadoras al mismo tiempo para el ascenso del elevador. Cuando lo hicimos nos sorprendimos al ver la rapidez en que se elevaba la plataforma de nuestro elevador. Pero no solo nos dimos cuenta de eso, sino que observamos que al aplicar esta fuerza en ambas jeringas, la fuerza que se sentía en la jeringa de 10 cc cuando la utilizábamos sola ya no se siente. Entonces concluimos con esto que la función de la jeringa de 3 cc es dar la fuerza y de esta manera anula un poco la fuerza de la jeringa de 10 cc. Y la función de la jeringa de 10 cc es dar la rapidez por su mayor capacidad de vuelo. Gracias, Gabriela, gracias, Liz. Ya volvemos con más. Ya estamos de vuelta con el grupo 3. Michelle, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué son los vasos comunicantes? Bueno, Vito, gracias por la invitación a tu programa. Los vasos comunicantes es el nombre que recibe un conjunto de recipientes comunicados por su parte interior y que contienen un líquido homogéneo. Perfecto. ¿Y cuál es el comportamiento de esos líquidos en esos vasos comunicantes? Bueno, Vito, respondiendo a tu pregunta, se observa que cuando el líquido está en reposo, alcanza el mismo nivel de todos los recipientes, sin influir su forma y su volumen. Cuando sumamos cierta cantidad de líquido adicional, este disminuye entre todos los recipientes hasta alcanzar un nuevo nivel de equilibrio. Sucede que cuando inclinamos los vasos, aunque cambie la posición de los vasos, el líquido siempre alcanzará el nivel. Gracias, Michelle. ¿Y tú, Luis, a qué se debe este comportamiento? Hola, Vito, gracias por la invitación. Bueno, esto se debe a que la presión atmosférica y la gravedad son constantes en cada recipiente. Por lo tanto, la presión hidrostática y la profundidad dada es siempre la misma, sin influir su geometría ni el tipo de líquido. Gracias, Luis. ¿Y en qué se basa el principio de Arquímedes? Bueno, Vito, respondiendo a tu pregunta, establece que cualquier cuerpo sólido que se encuentre sumergido total o parcialmente en un fluido será empujado en dirección ascendente por una fuerza igual al peso del volumen del líquido desplazado por el cuerpo sólido. Muchas gracias, Luis. Y Alessandro, ¿qué puedes complementar del experimento de Arquímedes? Buenas tardes, Vito. Gracias por la invitación a tu programa. Hablando un poquito sobre el experimento de Arquímedes, aquí podemos observar el submarino, el cual tiene varios orificios para que el submarino se hunda, el agua debe empezar a entrar y este submarino se hundirá. Al hundirse tomará la manguera para soplar el globo que se contiene dentro, así expulsando todo el agua que se contiene dentro del submarino y el submarino flotará. ¿Y existe alguna condición para la ley de Arquímedes? Bueno, Víctor, respondiendo a tu pregunta, el cuerpo no es necesariamente ha de estar completamente sumergido en dicho fluido, ya que si el empuje que recibe es mayor que el peso aparente del objeto, este flotará y estará sumergido solo o parcialmente. Muchas gracias, Alessandro. Hola, Jenny. ¿Qué quiere decir con densidad y flotación? Hola Vito, gracias por la invitación. Es realmente un placer estar aquí con ustedes. Bueno, te comento. El empuje es el peso del fluido desalojado. Así que la flotabilidad de un cuerpo va a venir condicionada por su volumen, su densidad y la densidad del fluido, ya que la densidad es la relación entre la masa y el volumen.
Para que un cuerpo flote, el empuje debe ser mayor que el peso, así su densidad debe ser menor que la del flujo en el que está sumergido. Cuando un cuerpo está flotando, no está completamente sumergido, cabe destacar. Parte del mismo se encuentra bajo el fluido, el volumen sumergido, y otra parte se encuentra sobre el fluido, que es el volumen emergido. ¿Y qué quieren decir con flotabilidad? De acuerdo, la flotabilidad de un cuerpo dentro de un fluido estará determinada por las diferentes fuerzas que actúan sobre el mismo y el sentido de las mismas. La flotabilidad es positiva cuando el cuerpo tiende a ascender dentro del fluido y es negativa cuando el cuerpo tiende a descender dentro del fluido y es neutra cuando se mantiene en suspensión dentro del fluido. Gracias, Jenny. Ahora nuestra última participante del grupo número 3 se llama Gabriela Figueira. Hola, Gabriela. ¿Cómo se realiza el efecto de empuje y presión en este experimento? Gracias, Vito, por la invitación a tu programa. Hoy voy a hablar sobre el experimento de la densidad y flotación. Se van a colocar dos vasos, uno corto y otro más alto en su altura. En el vaso interno se aplicará el aceite hasta llenarlo al tope del vaso interno, que va a estar pequeño. Alrededor del vaso interno se va llenando poco a poco el alcohol hasta llegar hasta el tope del vaso pequeño y luego va a ser llenado hasta la superficie del vaso con agua poco a poco. ¿Y por qué ocurre esto en el experimento? A tu pregunta, podemos decir que este experimento ocurre porque al llenar el envase con agua y alcohol se puede notar que el aceite no flota. Se queda hundido debido a que el empuje es menor que el peso con el que se mezcla el alcohol y el agua, gracias al peso específico de cada uno de ellos. Muchas gracias al grupo número 3 por sus experiencias y sus experimentos. Ya volvemos con más, volvemos con el grupo número 4. Volvemos con más, señores, volvemos con el número 4. Ahora este grupo nos trae el efecto de Venturi, pero antes, Emanuel, ¿qué es el efecto de Venturi? Bueno, Vito, gracias por la invitación a tu programa. El efecto Venturi es una consecuencia de la ecuación de Bernoulli y se produce cuando un fluido circula por un tubo que tiene un estrechamiento y se refiere a la disminución de presión estática sobre las paredes del tubo en la zona del estrechamiento, debido a que el fluido aumenta la velocidad en esa zona. Si el caudal de un fluido es constante, pero la sección disminuye, necesariamente la velocidad aumenta tras atravesar esta sección. Por el teorema de la conservación de la energía mecánica, si la energía cinética aumenta, la energía determinada por el valor de la presión disminuye forzosamente. Y bueno, Vito, cabe destacar que el tubo Venturi lo creó el físico e inventor italiano Giovanni Battista, que fue profesor en Modena y Pavia, en París y Berna, ciudades donde vivió mucho tiempo. Estudió teorías que se relacionan con el calor, óptica e hidráulica. En este último campo descubre el tubo que lleva su nombre, tubo de Venturi. Muchas gracias, Manuel. Y Brian, ¿cómo funciona el tubo de Venturi? Buenas tardes, Vito. Gracias por la invitación. El funcionamiento del tubo de Venturi es un flujo que va a pasar a través de una sección 1. Esta puede denominarse garganta de entrada y ella va a pasar a través de otra sección más angosta llamada garganta de disminución o cono convergente, y donde va a disminuir la presión del fluido. Después este fluido se va a expandir a través de una porción divergente de tubería. Esta tubería va a tener el mismo diámetro de la principal. En teoría, su diseño consiste en una sección recta de entrada del mismo diámetro que la tubería. Ahí se conecta la toma de alta presión. Después contiene una sección cónica convergente que va disminuyendo poco a poco y transversalmente la corriente del flujo. Se aumenta la velocidad al disminuir la presión. El diseño además consiste en una garganta cilíndrica. Se coloca ahí la toma de baja presión. En esta área el flujo no aumenta ni disminuye. El tubo Venturi termina con un cono divergente de recuperación. Aquí la velocidad disminuye y se recupera la presión. Muchas gracias, Brian. Ahora, Kepi, ¿cómo estás? ¿Cómo se usa el tubo de Venturi? Muchas gracias, Vito, por la invitación el día de hoy. Bueno, referente a la aplicación, hablaremos de la parte automotriz. Los vehículos que funcionan con el sistema de carburación
el suministro de gasolina de un motor con carburador se consigue utilizando un tubo de Venturi. Para lograr la carburación adecuada, el aire acelera su paso en el Venturi. El vacío que se genera es suficiente para permitir que la presión atmosférica empuje la gasolina desde la cámara del flotador hacia la garganta del carburador. Bueno, en el área de la neumología, podemos decir que el efecto Venturi se utiliza en máscaras para la administración de concentraciones exactas de oxígeno. Para controlar la FiO2 se denominan máscaras de Venturi o Ventismac. El oxígeno al 100% suministrado durante cierto periodo de tiempo es tóxico, por lo que se mezcla con aire externo cuya concentración de oxígeno es del 21%, de modo que en función de la cantidad de aire que se mezcle con el oxígeno al 100%, la concentración de oxígeno será mayor o menor. Normalmente se suministra entre un 26 o menos 50%. Ok, ahora de haber dicho todo esto, cuénteme el experimento del efecto Venturi. Bueno, Vito, en este experimento le suministramos un fluido, que en este caso es agua, al tubo de Venturi, que va a pasar primero por una tubería principal con un diámetro que va a ser igual a la tubería final. Posee también una tubería central que se llama garganta cilíndrica, y estas tres tuberías, cada una por separada, tiene un manómetro que indica la presión que ejerce el fluido dentro de las paredes internas de la tubería. En la sección central, la presión debería ser menor debido a que el caudal, la velocidad del caudal es mayor y la presión es menor. Y en las tuberías, tanto la principal como la final, la presión va a ser mayor, pero la velocidad del fluido va a ser menor. Muchas gracias al equipo número 4. Ya volvemos con más. Y ya estamos de vuelta con el grupo número 5. Empecemos rápidamente con la primera integrante, Julielsi. Bienvenida, Julielsi. ¿Qué podrías decir acerca de los equipos de bombeo simple? Gracias, Vito, por la invitación a tu programa. Ahora, antes de hablar de lo que es un equipo de bombeo simple, te hablaré primero de lo que es una bomba, para que todos estemos empapados en el tema. Principalmente debemos conocer que una bomba es un dispositivo mecánico que se encarga de suministrar energía a un fluido, impulsándolo desde un estado de baja presión estática a otro de mayor presión. Sabiendo esto, ahora sí puedo responder a tu pregunta y definir qué es un equipo de bombeo simple. Un equipo de bombeo simple transforma la energía principalmente, recibiendo la energía mecánica y la convierte en energía de un fluido donde adquiere una forma y una presión de posición y de velocidad. Este consiste principalmente en dos elementos, en su bomba y el accionador, el cual puede ser un motor eléctrico, un motor de combustible interna o entre... Excelente información, Julielsi. Ahora, luego de tu explicación, ¿qué tipo de equipo de bombeo simple nos enseñarás el día de hoy? Bien, Vito, el primer equipo de bombeo simple que tenemos es una bomba manual, donde se caracteriza por ser una bomba hidráulica, las cuales estas son máquinas generadoras que transforman generalmente energía mecánica con la que es accionada en energía del fluido incomprensible que lo mueve. Estas bombas manuales usan la fuerza humana y la ventaja mecánica para mover los líquidos o el aire de un lugar a otro. Bien, ahora, ¿nos puedes decir dónde lo podemos utilizar y cómo operan? Bien, amigo Vito, son ampliamente utilizadas en todos los países del mundo para una variedad de aplicaciones industriales, marinas y de riego. Hay diferentes tipos de bombas de manos disponibles que operan principalmente mediante un pistón, un diafragma o un principio de paletas rotativas con una válvula antirretorno en la entrada y uno más en la salida. Principalmente la mayoría de estas bombas manuales tienen émbolos o pistones alternativos y son de desplazamiento positivo. Esta información, Julielsi. Ahora vamos con el integrante número 2, Giancarlo Di Biasi, que nos va a hablar acerca del funcionamiento de esta impresionante máquina. Así que adelante, Giancarlo. Gracias, Vito, por la invitación a tu programa.
Bueno, el funcionamiento de la misma se basa en la succión y elevación. Son consideraciones importantes cuando se basa en la bomba de un fluido. La succión es la distancia vertical entre el fluido a bombear y el centro de la bomba, mientras la elevación es la distancia vertical entre la bomba y el punto de entrega. También es importante acotar que la profundidad de la que una bomba de mano se chupa está limitada por la presión atmosférica a una profundidad de operación de menos de 7 metros. Muy impresionante, Giancarlos. Ahora, ¿nos podrías decir acerca de la construcción? Es decir, ¿qué materiales utilizaron para esta máquina? La construcción fue muy sencilla, Víctor. Los materiales usados para la construcción de la bomba manual son tubo PVC de media, conector de T, un codo, varilla, arandela de goma, 2 válvulas de no retorno y 2 reductores. Excelente, Giancarlo. Rápido y sencillo. Ahora, ¿nos podrías decir acerca de las aplicaciones de esta máquina? Los usos posibles para esta bomba casera, Víctor, está la irrigación de un jardín o huerto casero, el llenado de un tanque elevado u otras aplicaciones. La bomba podría funcionar con el viento si se adaptara a un molino de viento artesanal, con lo que se convertiría en una bomba eólica. Muchas gracias, Giancarlo, por tu gran aporte a la ciencia. Ahora nos viene a hablar otra integrante. Marianela, ¿cómo estás? ¿Qué nos vas a hablar el día de hoy? Gracias por la invitación, Vito. Bueno, hoy les hablaré acerca de un equipo de bombeo en particular, el cual se basa en el tornillo de Arquímedes. Primeramente debemos saber que el tornillo de Arquímedes es un tipo de bomba rotatoria. Estas bombas no tienen válvulas ni partes que hagan movimientos oscilantes. El movimiento del líquido es efectuado por la acción combinada de 2 elementos giratorios semejantes a las ruedas dentadas. Esta bomba en particular se puede clasificar como una bomba de tornillo, que es un tipo de bomba hidráulica considerada de desplazamiento positivo, que se diferencia de las habituales más conocidas como las bombas. Entiendo. Y basado en esta explicación y en su experimento, ¿qué es el tornillo de Arquímedes? Bueno, el tornillo de Arquímedes es una máquina gravimétrica helicoidal, utilizada para la elevación de agua, harina, cereales o material excavado. Fue inventada en el siglo III a.C. por Arquímedes, quien fue un físico, ingeniero, inventor, astrónomo y matemático griego. Aunque existen hipótesis de que ya esta máquina era utilizada en el Antiguo Egipto. Aunado a todo lo dicho anteriormente, se puede decir que el tornillo de Arquímedes, desde su invención hasta ahora, se ha utilizado para el bombeo, y también es llamado tornillo sin fin por su circuito en infinito, el cual se basa en un tornillo que se hace girar dentro de un cilindro hueco, situado sobre un plano inclinado. Muchas gracias, Marianela. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? ¿En qué se basa este experimento denominado tornillo de Arquímedes? Básicamente este tornillo se usa para subir el agua a la altura deseada, las harinas o los granos. Se basa en las características geométricas del helicoide que permiten que la composición de fuerzas tangencial y normal en cada punto impidan que el agua u otra sustancia mantenga en la altura menor, como sería lógico en otro caso. El tornillo se coloca formando un ángulo y se le hace girar alrededor de su eje, de forma que el extremo inferior del tornillo describe una trayectoria circular en el plano perpendicular a dicho eje, y el extremo del helicoide entre y salga en cada vuelta del agua o sustancia a elevar. Interesante, Carlos. ¿Y cuáles son sus aplicaciones? Bueno, Víctor, tienen diferentes aplicabilidades en tratamiento de aguas residuales, aguas brutas domésticas, aguas de lluvia, aguas pantanosas, abastecimiento de agua, drenaje de tierras de riego, sistemas de circuito por agua de refrigeración por succión desde un río, en procesos industriales y en la industria de papel, azucarera, entre otros. ¡Wow! Muchos usos en sí. ¿Y cómo se puede construir este equipo de bombeo? Para la construcción del tornillo se utilizó un tubo PVC, una manguera transparente, un tapón de PVC, un tapón de madera, una varilla metálica y unos tornillos. Teniendo el segmento del tubo necesario, el cual es opcional dependiendo del uso, se procede a enrollar la manguera alrededor del tubo. Se coloca las boquillas de la manguera a los extremos para que éstas recolecten agua a medida de que este tornillo vaya girando. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, hemos llegado al fin de esta nueva edición de UNEnews. Acuérdense que UNEnews es patrocinado por la Universidad Nueva Esparta. Si usted no lo vio en UNEnews, pues no lo vio. Gracias.